Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, vamos a orar. Póngase en sus pies, por favor. Vamos primeramente a orar. Y bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra que trae sabiduría. Señor, te pedimos, Señor, que abra los ojos de nuestro espíritu, Padre, y nos dé entendimiento y comprensión en lo que vamos a estar estudiando esta mañana, Padre. Que sea esa palabra rema que llegue a nuestro espíritu, Padre, para que produzca fruto, Señor, fruto que es necesario, Padre, para agradarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre, Padre. Gracias, Señor, gracias por esa comprensión espiritual, por sentidos espirituales, Señor, ejercitados, Padre, en el uso de tu palabra, Papi. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, me ayudan a colocar el aire arriba en una sola dirección. Y bueno, quiero que me acompañen. Vamos a seguir hablando acerca, los jueves hemos estado hablando acerca de la medicina de Dios. Y quiero que toquemos este tema, porque es importante para este tiempo. Y no solamente para nosotros, sino también para ministrar a otros, amén. Entonces, la palabra es clara con esto y necesitamos tener entendimiento en lo que dice. Lucas 17, 11 al 19, hacia arriba, por favor. Lucas 17, 11 al 19, quiero que me acompañen allá. Y vamos a estar hablando acerca de la parábola de los 10 leprosos. Lucas 17, 11 al 19. Entonces usted lea conmigo, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Sí, siguiente. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ¿se fue la luz? Ah, no. Id mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hasta el versículo 19. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces esta es la historia de 10 leprosos, y la vamos a escudriñar y ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de estos 10 hombres. Y vamos de nuevo al versículo 11, porque allí es que vamos a empezar todo. Versículo 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces, lo primero es que necesitamos entender en dónde toma contexto esta historia, ¿sí? Él dice que iba camino ¿a dónde? Bueno, no, él iba a Jerusalén, pero pasaba por Samaria, ¿cierto? Y Galilea. No nos dice la palabra de Dios que él estaba en una iglesia, ¿cierto? No estaba en una iglesia, no estaba en una campaña de sanidad y milagros o avivamiento, tampoco estaba en una reunión de sanidad, no estaba allí, ¿cierto? Ni siquiera dice la palabra que estaba predicando la palabra, ¿cierto? Lo único que estaba haciendo es que iba de viaje. Él iba de viaje y específicamente iba para Jerusalén, ¿sí? Es lo que encontramos ahí. Ahora, cuando usted lee el contexto, o sea, los capítulos, este es el capítulo 17 y 18, usted ve que llega Jesús a Jerusalén y los discípulos comienzan a preguntarle acerca de las señales de su venida y de lo que va a pasar al fin de los tiempos. O sea que Jesús, en ese contexto, lo que va a pasar o lo que sucede luego es que él va a ser ¿qué? Crucificado, ¿sí? Él va a ser ¿qué? Crucificado. O sea que esto es justamente antes de partir. Pero fíjese que Jesús, él iba camino y él sabía para dónde iba. Sin embargo, él siempre estuvo dispuesto ¿a qué? A sanar, a ayudar a otros. Y esa parábola que usted ve del samaritano, él es el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano, ¿sí? Él no solamente contó esa historia para decirle al hombre quién debería ser el prójimo, que él debería ser el prójimo, sino que él mostró que él es ese buen prójimo. Amén. Entonces, Él siempre está disponible. Diga, Jesús siempre está disponible para mí.
Y Él está disponible para sanarnos, porque Él es amor, y el amor siempre está dispuesto, ¿cierto? Y Él siempre tiene un corazón dispuesto a sanarnos, a proveernos, a traernos la respuesta en medio de la situación. Entonces diga esto: Jesús siempre tiene tiempo para mí. Lo único que tengo que hacer es buscarlo. Muy bien, vamos al versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Los cuales qué? Se pararon. Entonces dice, y al entrar en una aldea, le salieron ¿al qué? Al encuentro, ¿sí? O sea que lo único que usted necesita es ¿qué? Así como estos 10 leprosos, buscarle, ¿sí? Y voy a decirle una cosa: uno en todo lo que dice la palabra de Dios, en cada una de las escrituras, siempre encuentra que cada persona que se acercó a Jesús fue sana. O sea, que iba por una necesidad de sanidad, fue sana. O sea, ninguno Jesús rehusó sanar. Y quiero mostrarles algunas citas, porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos se arregla todo asunto. Entonces vamos a ver algunas citas, vamos a enunciarlas, porque quiero que ustedes tengan palabra y que tengan claridad. Porque ¿qué dicen algunas personas? Dice, no, si Dios quiere, me sana. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la palabra inspirada por Dios, que Él quiere que nosotros andemos en salud divina. Amén. Que andemos en salud divina. Entonces, ténganla presente, anótenla por favor. Ustedes si trajeron lápiz, a mí me gusta que en la Biblia traigan esto, porque uno puede tener una buena memoria, ¿sí? Pero si usted anota, usted puede repasar en casa, y le aseguro que usted va a tener presente más cosas que solamente las que puede memorizar. Entonces dice Mateo 4:24, y dice, y se difundió su fama por toda Siria. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea que lo que se habla de la palabra es que todo el que traían a Jesús, ¿qué pasaba? Y los sanó. Muy bien, y los sanó. Otra cita, vamos, quiero que me acompañen. En Mateo, básicamente vamos a estar allí mirando. Mateo 12:15. Mateo 12:15. Mateo 12:15, ahí está. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a algunos. ¿Y sanaba qué? A todos, a todos. Muy bien. Mateo 14:34. Mateo 14:34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Todos los que lo tocaron quedaron sanos, todos. O sea que uno ve la voluntad de Dios, y es que sanar, ¿sí? O sea, todo aquel que se acerca a Él, ¿qué va a recibir? Sanidad. ¿Dónde encontramos que no hubo las sanidades que se esperaban? Solamente en un solo lugar, cuando Jesús volvió a Nazaret. Y usted lo puede ver la historia, dice que allí no hubo tantos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. O sea que aquí hay un componente importante, y es la honra. Si usted honra la palabra, usted va a obtener de Dios. Si usted no honra la palabra, simplemente usted va a decir, esto no funciona, esto es para algunos, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos ¿qué? Honrar la palabra. Ahora, ¿usted cómo muestra la honra? Con la actitud que usted tiene al recibir la palabra de Dios, con la disposición que usted tiene. Usted puede tomar esta palabra como algo natural, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Usted ve el contexto de lo que hablaron acerca de Jesús, de esas personas que estaban en Nazaret, y ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están las hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. O sea que cuando usted empieza a ver la humanidad de Jesús, ¿cierto? A contextualizarlo así, y no ve el don de Dios o el regalo de Dios, usted no va a recibir de él. ¿Sí? Nosotros necesitamos honrar su palabra. No, esta palabra
Sí, puede ser llegar a ser información, pero también es la revelación y es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y nosotros necesitamos honrar esta palabra, tenerla en primer lugar. O sea, si alguien le dice algo, digamos, su papá está que se muere y le dice, mi hijo, antes de morir quiero decirle esto. Para usted, ¿qué es esas palabras? Las palabras más importantes, ¿cierto? Él quiere decirle algo muy importante y usted va a tener esas palabras como algo como, digamos, sin importar. No, algo muy importante. Entonces, la palabra de Dios necesitamos darle ¿qué? Honra, darle honra, importancia. Diga esto, Jesús siempre tiene tiempo para mí. Lo único que tengo que hacer es buscarlo. Entonces, paso 1 para ser sanado. Paso 1 para ser sanado. Busca a Dios. Busca a Dios. Necesitamos buscarle a Él. Amén. Y buscarlo tiene que ver con una intención mía. O sea, yo tengo que ser intencional. No puedo, como ¿usted ha visto que a algún papa se le perdió su chino? Y cuando dice buscarlo es ¿qué? Ir por todos lados, ¿cierto? Preguntar. Nosotros necesitamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es el autor de la vida. Él es nuestro sanador. Ninguno de los que le buscaron fueron echados fuera. Ninguno fue avergonzado. Todo aquel que busca de Dios, ¿qué va a pasar? Va a recibir. Aún usted se da cuenta que cuando Jesús comisiona a sus discípulos, Él dice que les da autoridad ¿para qué? Para sanar a los enfermos y sanar toda enfermedad y dolencia. Él no solamente puede sanar a algunos, sino Él puede sanar ¿a qué? A todos y toda enfermedad. No es alguna enfermedad, sino a toda enfermedad. O sea, diga, el corazón del Padre es sanar. Ahora, ¿usted sabe cuál era la enfermedad más terrible en ese tiempo? La lepra, ¿cierto? Era como el cáncer en ese tiempo. Sí, era la enfermedad como más temida en el mundo antiguo. Hasta el día de hoy, la verdad es que la ciencia no ha encontrado una cura para la lepra. Ella destruye lentamente el cuerpo, desfigura, trae hinchazón, blanquea el pelo, blanquea la piel. De hecho, hace que la piel se caiga, ¿sí? Ellos aún pierden sensibilidad. Si tocan algo frío no lo sienten, si tocan algo caliente tampoco. Aún personas que sufren de lepra, si se han fracturado algún hueso, no sienten el dolor. O sea, la piel se deteriora y los nervios como tal, el sistema nervioso también es afectado. Pero Jesús, aún la enfermedad más terrible que pasaba, sanaba. Lucas 18:27 ahí mismo. Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, ¿usted sabe quién es Lucas? Es un médico. Y me gusta esto, porque un doctor, un médico de profesión, el que decía, lo que es imposible para la ciencia es posible para Dios. O sea que el médico no tiene, gloria a Dios por los médicos que Dios le ha dado sabiduría, inteligencia y todo esto, pero sin embargo, él no tiene la última palabra. Amén. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Dios tiene la última palabra. Aleluya. Nosotros entendemos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La lepra era imposible ser curada en lo natural. La lepra se supone que es irreversible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, cuando usted estudia en el Antiguo Testamento acerca de los leprosos, ellos los estigmatizaban, ¿sí? O sea, como era una enfermedad contagiosa, ¿qué pasaba con ellos? A ellos los apartaban y no podían vivir en la ciudad. Ellos tenían aún campamentos donde ellos vivían como enfermos. O sea, estos hombres eran ¿qué? Apartados, excluidos de la sociedad. Era terrible, ¿no? Era una porquería esa enfermedad. Terrible. Y número 5.2 da unas órdenes acerca de estas personas leprosas. Se los voy a leer en la NBI, por favor me lo coloca NBI, nueva versión internacional. Este solo versículo. Número 5.2 dice: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel. O sea, ¿alguien con qué? Lepra, o padezca de flujo venéreo, alguna enfermedad de transmisión sexual, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Entonces, ¿qué era lo que le decían a los leprosos? ¿Cuál era la orden? Ordénalos que ¿qué? ¿Qué? Ayúdenme por favor, no se me queden dormidos. Ordénalas a qué.
que expulsen del campamento. O sea, ellos no podían estar allí, ellos tenían que ¿qué? Salir, ¿cierto? Salir de allí, no podían estar allí. Y acompáñenme en la Reina Valera a Levítico 13, 45 al 46. Levítico 13, 45 al 46. Y el leproso en quien hubiera en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. O sea, imagínense, no solamente vivía el dolor de tener su enfermedad, sino además de eso, ¿qué es lo que debía declarar? Que era que inmundo, ¿cierto? O sea, tenía que como que identificar su enfermedad delante de otros y vestirse de una manera que las personas pudieran identificarlo. O sea, era terrible, ¿cierto? Desde el momento que una persona era diagnosticada con lepra, su vida social, ¿qué pasaba? Se acababa, ¿cierto? O sea, realmente su vida se acababa. Estaba lejos de su familia, su vida era terrible. O sea, que la enfermedad... Esto es un principio, la enfermedad no solamente va a afectar un área de su vida, sino afecta muchas áreas de su vida. Por eso usted no puede decir, es que ¿será que Dios me envió esta enfermedad? No, la enfermedad viene del mismísimo infierno. El diablo es el que viene ¿a qué? A robar, matar y destruir. Eso es una porquería. Y nosotros no podemos darle como cabida o permitir la enfermedad en nuestro cuerpo. No le debemos dar cabida. Porque nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que realmente nosotros somos los que tenemos autoridad sobre la enfermedad porque Jesús nos la dio. O sea que eso es demoníaco. Diga, la enfermedad es demoníaca. Así que esa persona que estaba con lepra estaba terriblemente ¿qué? Enferma, ¿cierto? Sin su familia, en una comunidad. ¿Cómo creen que estaban los de esa comunidad? ¿Estaban felices? No, estaban ¿qué? Tristes, afligidos, deprimidos. O sea, era una porquería, ¿cierto? Una comunidad donde era todo dolor, tristeza, miseria. Era una condición terrible. O sea que la voluntad de Dios no es la enfermedad, ¿sí? Y usted encuentra en la Biblia que hay 5 lugares donde no hay enfermedad. Diga, 5 lugares. ¿Dónde encontramos esos lugares? En el huerto del Edén. Allí no había enfermedad. Sí, Adán y Eva no se enfermaron. Solamente hasta que dieron lugar al diablo, allá murieron espiritualmente. Pero ¿sabe cuánto duró el pecado de matar a Adán y Eva? 900 y tantos años, o sea, muchos años. ¿En quién más no había enfermedad? En Jesús. Él, mientras anduvo aquí en esa tierra como hombre, nunca hubo enfermedad en él, no se enfermó. En el cielo no hay enfermedad. En el reino milenio, ¿sí saben qué es el reino milenio? Cuando venga Jesús a reinar juntamente con nosotros, tampoco va a haber enfermedad. En la Trinidad, reino milenio. Y la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, no hay enfermedad. O sea que la enfermedad es lo que Dios quiere para nosotros. No, es un engaño, es una mentira. No viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Y cuando Jesús habló acerca de la enfermedad, la llamó ¿qué? Azote, atadura del diablo, ¿sí? Aún de hecho, Jesús fue ungido para deshacer las obras del diablo. Lucas 4:18, por favor. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, usted se puede dar cuenta que la voluntad de Dios es sanidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. ¿Para qué? Para sanar, ¿cierto? Para dar vida, para traer libertad, para dar vista al ciego, para dar libertad al oprimido. O sea, la enfermedad es una opresión y Él vino a dar ¿qué? Libertad sobre esa opresión. Dios no quiere que nosotros estemos sometidos a la enfermedad. Él dio un propósito, un plan, y para hacer ese propósito nos dispuso de herramientas para que nosotros lo hagamos. Dios no quiere que la persona esté en una condición irreversible y además que esté separado. A Dios no le gusta la enfermedad. Paso 2. El primer paso es ¿qué? Muy bien. El segundo paso es no tolere la enfermedad en su vida. ¿No qué? Aceptarla, no tolerarla. ¿Qué pasa a veces?
¿qué sucede? Que uno ya, yo les decía la otra vez, la enfermedad es crónica, ya empieza a decir, mi diabetes, mi tensión alta, ¿qué más? Enfermedades crónicas. Mi migraña, mi cáncer, ¿cierto? ¿Qué es eso? Tolerar la enfermedad. Eso no es suyo, eso no es suyo. Eso se tiene que largar de su cuerpo. Así que tomamos autoridad, porque ¿qué pasa? La gente comienza a acostumbrarse a ciertas cosas y permite que se quede demasiado tiempo en su cuerpo. Así que tomamos autoridad. O sea, no vea la enfermedad como algo normal en su vida. O sea, como que, no, es que y empieza a excusarla, ¿no? Es que mi abuelo, es que mi mamá, es que mis tíos, y es que yo también padezco esto. No excusamos la enfermedad, no le damos excusa, simplemente que la expulsamos, no le damos lugar. Usted no puede estar acá, no tiene que estar acá. No importa lo que los doctores digan, no importa lo que la gente diga alrededor, eso no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. No acepte la enfermedad. Diga conmigo, yo resisto la enfermedad. Yo no le doy cabida a mi cuerpo, ni en mis pensamientos. Exacto. Y sigamos allá. ¿Cuál es nuestro texto? Lucas 17. Estamos en Lucas 17. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no le dijeron, Jesús, sánanos. ¿Qué ellos dijeron? Ten misericordia de nosotros. Ahora me gusta eso que dice, alzaron la voz. A veces nosotros sí para pelear alzamos la voz, pero para exaltar a nuestro Señor, así que nadie nos escuche. Jesús, te alabo. No, deberíamos ¿qué? Alzar nuestra voz. Jesús no es nervioso. Ay, habló el hermano. El hermano Filemón que habla duro, él no se pone nervioso que el hermano Filemón, se pone gozoso que el hermano Filemón hable duro. Y no solamente él, sino cada uno de nosotros. Amén. Que levantemos nuestra voz. Así cuando estamos en alabanza de oración, o sea, debería escucharse más nuestras voces que los mismos instrumentos, porque tenemos un corazón dispuesto para Él, porque le adoramos, le exaltamos, le glorificamos. Amén. Entonces, ellos que alzaron, ¿qué? La voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea que ellos sabían dónde estaba ¿qué? Su respuesta. Amén. Ellos sabían dónde estaban esas respuestas. Ahora ellos se agarraron ¿de qué? De la misericordia, ¿cierto? De la misericordia. Y la misericordia es el amor en acción. ¿Misericordia es qué? Amor en acción, es un amor compasivo. Que es a través de esa misericordia que Dios nos cuida, nos protege. Él es el Padre de misericordia. Y Dios dice en Efesios que es rico en toda misericordia. O sea, Él no es escaso aún. ¿Sabe qué estrenamos cada día? Las misericordias. Las misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días estamos estrenando misericordias. Y necesitamos, claro que sí, gloria a Dios, porque Él es, ¿qué? Rico en misericordia. ¿Y misericordia es qué? ¿Amor qué? Amor en acción. Es un amor compasivo. O sea, no es solamente que se duele del que está en necesidad, sino que lo lleva ¿a qué? A actuar, ¿sí? Y por eso ellos, Señor, ten misericordia. O sea, que ese amor tuyo te lleve a actuar en nosotros, en nuestras vidas. Él es el Padre de toda misericordia. Algunos dicen que la sanidad no es para todos, pero si la sanidad es una misericordia, entonces estarían diciendo que la misericordia de Dios no es para todos, pero sus misericordias son para todos. Amén. Tercer paso. Descanse en el amor de Dios. Personas en ocasiones, cuando están pasando por dificultades, ¿qué pasa? Se victimizan, ¿sí? Comienzan a autocompadecerse y caen en la trampa del diablo. ¿Y qué es lo que comienzan a preguntar? ¿Yo qué hice para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero esa no es la pregunta correcta, ¿sí? Ese no es el momento correcto para estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que la enfermedad viene del enemigo. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Levantarse en fe y dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. Y aún, no se trata de lo que usted merece, ¿cierto? No se trata de lo que usted merece, se trata de lo que Él pagó por usted en la cruz. Porque si fuera por nuestros méritos, ¿qué pasaría? Todos estaríamos descalificados, ninguno merecería la sanidad, pero no es porque nosotros lo merezcamos, es por la obra de Jesús en la cruz, no es por nuestras acciones. Si fuera por acciones,
ellos hubieran podido decir, Señor, sánanos porque lo merecemos. No, ellos dijeron ¿qué? Señor, por tu misericordia. Así que usted no se acerca a Dios porque usted se lo merezca. Usted se acerca a Dios ¿por qué? Por su misericordia, porque Él es amoroso y su amor lo lleva ¿a qué? A la acción. Entonces no se acerca a Dios porque usted se lo merezca. O aún si usted dice no he hecho las cosas bien, pues igual tiene la sangre de Jesús que lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Si se ha salido del amor. La pastora el jueves estuvo mostrando acerca de algunas áreas en las cuales usted necesita revisar. ¿Para qué? Para retener su sanidad. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Qué áreas? Salirse del amor. Salir del amor lo lleva ¿a qué? A no retener su sanidad, porque la fe obra por medio del amor. Así que necesitamos andar en amor para retener la sanidad. ¿Sí? Si estamos sanidad se puede obtener de varias maneras, estamos de acuerdo. O sea, usted puede obtenerla a través de medicamentos, a través de un homeópata, pero estamos hablando de sanidad que viene por la palabra de Dios, sanidad divina. Y esa sanidad necesita ¿qué? Actuar en amor. Sí, porque la fe obra por medio del amor. Pero tampoco puedo actuar en pecado, porque si yo estoy pecando, me estoy alejando de Dios. ¿Sí? Si yo estoy pecando, si Dios ya me habló algo y yo actúo en ese pecado, ¿qué va a pasar? Me separo de Él y la sanidad se va a perder de mi vida. Entonces necesitamos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Paso 3, ¿qué? Descanse en el amor de Dios. Así que, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos recibir de Dios en base a ¿qué? A nuestras acciones. Nos volvemos religiosos. Queremos recibir porque oro mucho, porque yo me congrego, porque hago muchas confesiones, porque yo leo la Biblia. Sí, gloria a Dios. ¿Debemos hacer eso? Totalmente, no le estoy diciendo que no lo hagamos, pero la base para recibir de Dios no es la cantidad de confesiones que haga, no es la cantidad de tiempo que yo oro, no es que yo venga a la iglesia, sino es por causa de quién es Él, lo que Él pagó por mí en la cruz. Amén. Esto es un regalo, la sanidad es un regalo, es algo gratuito y no es algo que yo hago para merecerlo, es algo que yo recibo por medio de la fe. Si yo trato de pagar mi sanidad por oraciones, por venir a la iglesia, por portarme bien, pues ya no es por fe, es porque usted ¿qué? Está tratando de ¿qué? Merecerlo. ¿Y realmente lo merece? No. Todos somos descalificados delante de Dios. No estoy diciendo que no oremos. Estoy diciendo que esa no debe ser su motivación para vivir en salud. Amén. Sí debemos confesar la palabra. Amén. Gloria a Dios, lo hacemos. Pero nuestra base está ¿en qué? En lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él pagó un precio para que yo tuviera sanidad, para que yo tuviera vida, para que yo fuera salvo. Así que yo pongo ¿qué? Mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 14. Cuando Él los vio, ¿a quiénes? Y les dijo, id, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. Seguramente ellos no estaban cerca, ¿cierto? Sino que él tuvo que ¿qué? Que gritarles, ¿cierto? Él les estaba dando la respuesta. Ahora, ¿por qué dice Jesús, vayan y muéstrense a los sacerdotes? Resulta que allá en el Antiguo Testamento, en Levíticos 13 y 14, dice que cuando una persona estaba enferma y había sido sacada de la sociedad como una persona leprosa o estigmatizada, si quería volver nuevamente a la sociedad, él tenía que ir al sacerdote. O sea que el sacerdote hacía como lo es el ¿qué? El médico en este momento, ¿cierto? Él tenía que examinarlo, al leproso tenía que ver su piel y allí era que el sacerdote dictaminaba que estaba ¿qué? Sano, ¿sí? O sea, el sacerdote tenía, aún él no podía entrar a la ciudad, él tenía que acercarse allá a las murallas de la ciudad y decir, por favor, llamen al sacerdote, porque como no podía entrar, el sacerdote tenía que salir, revisar la piel, y cuando él determinaba que ya estaba sano, entonces hacían un sacrificio, lo purificaban y podía restablecer otra vez su comunión con su familia. Así que estos hombres, dice que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. O sea, que Jesús les dijo primero, vayan y ¿qué? Muéstrense a los sacerdotes. Pero cuando Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿qué piensan ustedes? ¿Ellos ya estaban sanos? No, no, diga no. No estaban sanos. ¿En qué momento ellos fueron sanos? Cuando dieron el primer paso, ¿cierto? ¿De ir a dónde?
a los sacerdotes, porque es por fe. Ellos tenían que dar su primer paso en fe, si querían ver su sanidad. Si ellos no caminaban en fe, ellos no iban a recibir nada de Dios. Y es lo mismo que nos dice la palabra. Nosotros necesitamos dar ¿qué? Pasos de fe, pasos de fe. No es hasta que usted se sienta completamente sano. Ahí sí lo voy a creer. Cuando ya no me duele nada, ahí sí ya soy sano. No, no, no. Es cuando ¿qué? Aún todavía me duele, yo empiezo a actuar. Ellos no, piensen ustedes esto, esos leprosos todavía no estaban ¿qué? Limpios, no estaban sanos. Ellos tuvieron que dar un paso de fe, un caminar de fe para ver su sanidad. Muchas personas están esperando hasta verlo empezar a actuar. Y así no es la fe, no es la fe. Otros le van a decir, ay, pero usted todavía está enfermo, mire, vea, oraron por usted y vea, todavía sigue flacuchento y no pasa nada. Pero es que la fe todavía está tosiendo, ¿sí? Usted todavía no es sano. Pues sí, ya soy sano. Porque la fe que toma las cosas de la palabra de Dios y la hace una verdad en su vida. Si usted está esperando verlo hasta creerlo, esa es la fe de ¿quién? De Tomás. Si usted ya tuviera lo que está esperando, ¿cómo actuaría? Es lo que pregunta Marranquis. ¿Cómo actuaría? Gozoso, ¿cierto? ¿Estaría en casa? No, usted vendría a la iglesia. No, es que estoy esperando hasta que me sienta muy bien ir a la iglesia. No. ¿Y sabe qué fue lo único que hizo el Señor? Les dio una palabra. Jesús les dijo, vayan ante los sacerdotes. Una sola palabra de Jesús fue suficiente. Amén. ¿Y nosotros qué tenemos ahora? Su palabra. ¿Y tenemos una promesa? No, tenemos muchísimas promesas. Así con una sola palabra tuya me basta. Tú lo has dicho y para mí es suficiente. Amén. Yo de ahí me agarro y no me suelto. Esa es mi firme ancla de mi alma. Tú lo has dicho y esa palabra me pertenece. Aleluya. Eso es fe. Salmo 107 del 19 al 20. Salmo 107 del 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió ¿qué? Su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Así que ¿qué nos sana a nosotros? Su palabra. ¿Y no tenemos su palabra con nosotros? Y nos sana, pero también ¿qué? Nos libra de las consecuencias de la enfermedad. ¿Y qué son las consecuencias de la enfermedad? Todo lo que hablamos, diferentes áreas de nuestra vida. Nuestras finanzas son afectadas, nuestra comunión con nuestra familia es afectada, hacer el propósito de Dios es afectado. Pero como tú enviaste tu palabra, tú nos sanas y tú nos has librado de esa ruina, de lo que el diablo había querido hacer. ¿Se acuerda que ahorita Yasmín estaba diciendo, lo que el enemigo pensó para mal, tú lo encaminas para bien? Pero ¿para quién encamina para bien? Para aquel que toma su palabra, para aquel que recibe su palabra. Él cambia la situación, Él cambia las circunstancias, porque su palabra tiene la capacidad de ¿qué? De sanarnos y librarnos de ¿qué? De la ruina. Ella tiene la autoridad. No es por nosotros, es su palabra es ungida. Proverbios 4, 21 al 23. No se aparten de tus ojos. ¿Qué? ¿Y por qué no se aparten? Porque ella es ¿qué? Ella es medicina. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. Porque son vida los que la hallan y medicina para todo nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos? No, necesitamos tu palabra. Pero también ¿qué? Actuar en su palabra. Necesito actuar en tu palabra. Si quiero ver la victoria, necesito actuar en tu palabra. O sea que ellos, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Salir qué? Caminando. Ellos tenían que salir caminando. Y mientras iban caminando, ¿qué fue lo que pasó? Fueron sanos. Si ellos se hubieran quedado ahí al pie, ay, pero usted no entiende que yo estoy enfermo y yo qué voy a ir a hacer ante el sacerdote para que me diga que estoy mal y que necesito irme otra vez para esa comunidad. No, ¿ellos qué hicieron? Obedecieron, fueron donde el sacerdote. Ellos creyeron la palabra de Jesús y actuaron de acuerdo a la palabra. Tal vez alguien le hubiera dicho, oiga, para ustedes, ¿para dónde van? ¿Para dónde creen que van? Para donde el sacerdote. Pero ustedes todavía no son sanos. Pero es que Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén.
Y ¿sabe qué? Y se va a levantar. El diablo tiene mensajeros. Y la gente que no cree la palabra se enoja cuando uno actúa en fe. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no usa la razón? Pero es que la fe va más allá de la razón. Amén. Y fíjese que Caín se enojó con Abel. Caín se enojó de tal punto que mató a Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció un sacrificio en base a la fe. ¿Por qué? Porque ¿quién vistió a Adán y Eva? Dios. ¿Y con qué los vistió? ¿Con las ramitas? No, con piel de animales. Ahora, ¿quién tuvo que, para usted vestir a alguien con piel de animal, qué pasa con ese animal? Lo tiene que sacrificar. ¿Quién tuvo que sacrificarlo? Dios, porque Dios mismo vistió a Adán y Eva. Él ofreció el sacrificio. Así que Abel entendió cuál era el sacrificio y él sacrificó animales. ¿Pero qué hizo Caín? Ofreció ¿qué? Lo de la tierra. Pero uno lo hizo en fe, el otro lo hizo en base a lo que se supone que Dios le agradaría. Nosotros debemos siempre funcionar en fe, en base a lo que Dios ya nos ha mostrado en su palabra. Si usted ya sabe, si Dios ya nos dio ejemplo, sigamos su ejemplo, seamos imitadores de Él. Esa es la manera como nosotros debemos actuar, imitándole a Él, le imitamos a Él. Cuarto paso, reciba la palabra y actúe en la palabra. Reciba la palabra ¿qué? Usted reciba solamente ¿qué? Y actúe en esa palabra. ¿Tiene que sentirlo? ¿Tiene que verlo con sus ojos naturales para hacerlo? No, hágalo antes de verlo con sus ojos naturales. Así que téngalo presente, siempre Caín se va a enojar ¿con quién? Con Abel. O sea, siempre que usted va a hacer las cosas espirituales, ¿qué va a pasar? Alguien en la carne se va a enojar con usted. Siempre pasa eso. Siempre alguien se enoja con usted. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué va a esa iglesia? ¿Usted qué? Cuídese. ¿Qué hacen allá congregándose? ¿Qué hacen allá amontonados todos? Eso es lo que pasa. Y la gente se enoja. Se enojan. Pero usted ve las tabernas llenas, los bares llenos. Pero cuando viene a la iglesia, ahí es donde se arma todo. Si el problema es que usted quiera crecer espiritualmente. O sea que esta palabra tiene muchos ¿qué? Contrincantes. Su carne principalmente, el diablo, pero también tiene el mundo. Entonces actúe sin embargo en la palabra de Dios, que usted va a tomar lo mejor de Dios para su vida. Recibe la palabra ¿qué? Y actúe en la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos actuaron como si fueran sanos. ¿Ellos se quedaron encerrados? No. Usted tampoco esté encerrado en su casa. Porque los sanos van a la iglesia. Los sanos no se quedan encerrados en la casa. Se levantan porque están sanos. Señor, es que yo cuando lo vea ahora sí voy. Ahí es donde está el problema, ¿cierto? Porque quiere primero ¿qué? Verlo para actuar. Y nosotros actuamos en base a la palabra, ¿cierto? Y esa palabra se va a confirmar en nuestras vidas. Ahora, la sanidad, quiero decirles, la sanidad divina, muchas ocasiones es de forma gradual. ¿Sí? De muchas maneras es ¿qué? Gradual. Miremos en Marcos 16, que dice... Ese creo que es el versículo, es que no lo tengo acá, creo que es 17, Marcos 16, 17, ayúdame a ponerlo y ya revisamos si es ese. El 18. Ajá, dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Hablarán en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ajá. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué va a pasar? Pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán, ¿cierto? Sanarán. Y sanarán es un proceso de ¿qué? Es un proceso que dice que vuelve a su estado original. Y muchas personas lo que están esperando es ver el milagro. ¿Es ver qué? El milagro. ¿Hay don de milagros en la Biblia? Sí, por medio del Espíritu Santo, pero esa es la excepción. La excepción es ¿qué? El milagro. ¿Cuál es la regla o qué es lo que Dios se ha comprometido con nosotros? La sanidad. Y la sanidad en cuanto a la Biblia es ¿qué? Un proceso. ¿Sí? Si es medicina, si la Biblia dice que ella es medicina para nuestro cuerpo, ¿usted la medicina se la toma una vez y ya? No, usted tiene que ¿qué? Tomársela y va a haber ¿qué? Fruto. Y aún la palabra es comparada como una semilla. ¿Sí? Y la semilla necesita ser sembrada. Y usted planta la semilla y de una vez produce fruto, ya de una vez. No, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa semilla? Es un proceso que se da con tiempo y esa semilla necesita ¿qué? Regarla, ¿cierto?
que haya sol, que haya abono, ¿cierto? Para que produzca fruto. Y si la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y nuestro corazón es esa tierra, es un proceso para que se produzca la sanidad. Pero nosotros debemos estar allí, ¿qué? Continuamente en la palabra, meditando en ella, porque ese es el riego. Cuando usted medita en la palabra, usted está regando esa semilla que va a producir, ¿qué? Una cosecha de sanidad en su cuerpo. O sea que el milagro es, ¿qué? La excepción. Muchos buscan el milagro y se pierden lo sobrenatural, que muchas veces es sutil y pasa por un proceso. Sí, es sutil. O sea, como que uno no lo ve, pero realmente cuando usted recibe esa cosecha, gloria a Dios, se va todo síntoma, se larga toda enfermedad y usted es sano en Cristo Jesús. No todos en el ministerio de Jesús fueron sanados instantáneamente. Algunos tuvieron que pasar por un proceso. Por ejemplo, estos hombres, ¿cierto? Ellos hasta que, ¿qué? Caminaron, fueron, ¿qué? Sanados, ¿cierto? ¿Se acuerda el hombre que era un ciego y que Jesús lo sacó de una ciudad y él oró una vez y dice, y veo los hombres como ¿qué? Como árboles, y volvió otra vez a orar y ahí sí pudo ver de manera bien. Así que la sanidad divina es ¿qué? Un proceso, pero usted necesita pasar tiempo en la palabra. ¿Cómo la planto esa semilla? Con mi boca. ¿Y en dónde es plantada? En mi corazón. ¿Cómo riego esa semilla? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que usted debe decir? Jesús, por tu llaga yo ya he sido sanado. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Plantando la semilla. Cada vez que usted medita en esa cita, en Isaías 53, cada vez que usted la habla, ¿qué está haciendo? Regando esa semilla. Usted la está regando. Una vez, una y otra vez. Una y otra vez, la riega, medita. Lo que pasa es que no queremos hacer el proceso, queremos es que, como todo, ¿cierto? Ya, yo quiero que me sirva ya, Señor, ahí el plato. Nosotros no queremos hacer nada, todo es que, microondas, todo aquí de bandejita. Pero Él nos anima a ser diligentes en la palabra de Dios, a meditarla, a pasar tiempo allí, ¿sí? Y cuando usted tal vez dice, hay días que dice, uy, estos síntomas están terribles, sin embargo usted permanece firme en la palabra porque usted está creyendo, ¿por qué? Su cosecha. Amén. O sea, usted sabe que ya la sanidad está ahí, ¿cierto? Solamente está ahí regando. Gracias, Señor. Y usted da acción de gracias. Y usted canta. Y usted le dice, gracias, Señor, porque mi sanidad es mía. Ella me pertenece. ¿Cuántos saben que vale la pena pasar por un proceso? Amén. ¿Por qué? Porque usted va a recibir. Es mejor recibir tal vez en 3 meses que morirse. Pero usted va a recibir. Usted va a recibir. Si usted ¿qué? Si usted planta la semilla y ¿qué? Y la riega. La fe es como una semilla que requiere ser plantada, regada y va a dar fruto. Por eso es que la Biblia habla de fe y paciencia. Por medio de la fe y la paciencia. Cuando usted ve paciencia, esto tiene que ver con ¿qué? Con tiempo de espera. Quiero que me acompañen a Hebreos 10, 36 al 39. Hebreos 10, 36 al 39. ¿Por qué es necesario la paciencia? O sea, ¿para qué dice la Biblia que paciencia si todo es instantáneo? No, si es instantáneo usted no necesita paciencia. Pero si hay tiempo, ¿cierto? Tiene que haber ¿qué? Paciencia. ¿Por qué es necesario la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos ¿qué? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté dando acción de gracias, que esté alabando, que esté regando esa semilla. ¿Para qué? Para que obtenga la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá y no tardará. O sea que mi cuerpo sí lo quiere, pero Él que ha prometido, no tardará, o sea, llegará justo a tiempo. Tranquilo, usted no se va a morir, usted va a recibir la respuesta de su sanidad antes de que pase eso. Porque Él está diciendo, aún un poquito. Fíjese cómo Dios ve las cosas. A uno le parece una eternidad, uy, pero ya llevo 2, 3 semanas con esta vaina y nada que me pasa. Pero dice, un poquito, ¿y qué va a pasar? Y el que ha de venir vendrá. Y no solamente está hablando de su segunda venida, pero también está hablando de ¿qué? De la respuesta de lo que usted ha estado creyendo, ¿cierto? Va a venir ¿y qué? Y no tardará. ¿Lo puede creer? No tardará. No tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. O sea, esto no es un condicional o si le parece bien, no.
La Biblia nos dice que nosotros que somos justos vamos a vivir ¿por qué? Por fe, por fe. ¿Y qué pasa? Y si retrocede, el que dice, ya eso no sirve, esta vaina no funcionó, esto lo de la palabra de Dios le funciona a algunos, pero para mí no. ¿Qué es lo que pasa? Y si retrocediere, no agradara a mi alma. O sea, a Dios no le agrada que nosotros nos echemos para atrás. Si hemos creído en algo, mantengámonos firmes, porque Santiago dice que el que duda es semejante como la ola del mar, que es echada para un lado y para el otro. Todo depende de cómo están las circunstancias, de cómo se siente hoy. Si hoy se levantó y se siente bien, entonces sí va a creer. Si no, entonces no voy a creer. No, usted va a estar ¿qué? Firme, no voy a retroceder. Diga, no voy a retroceder. Voy a estar firme, permaneciendo en tu palabra. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? O sea, para no recibir la cosecha de lo que hemos estado creyendo, sino de los que ¿qué? Que tienen fe para preservación del alma. O sea que la fe que persevera, la fe no se derrumba, la fe no bota la toalla, la fe persevera, la fe se mantiene, cree las promesas de Dios. Si tú lo has dicho es verdad. Sí, ha tardado un poco, pero ciertamente va a venir. Amén. Yo lo creo y es verdad. Versículo, ¿cuál vamos? 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en una voz pasita. ¿Cierto? Uno de ellos, sí. ¿Qué pasó? Viendo que había sido sanado, o sea, andaron, pero ya él vio la sanidad. ¿Y qué pasó? Se regresó glorificando a Dios a gran voz. ¿Sí? O sea que usted ¿qué debe hacer? Ser agradecido por lo que Él ha hecho en su vida. Amén, no podemos ser desagradecidos. Hay personas que reciben y al final le dan crédito al médico, le dan crédito a otros, pero no le dan crédito a Dios. Y realmente el que obra a nuestro favor es Dios. Necesitamos verlo. Madurez espiritual es ¿qué? Que yo vea a Dios a través de lo que hace en mi vida. Usted no debería quedar callado por las bendiciones que Dios ha dado a su vida. ¿Sabe qué? Algo que debemos aprender, y es que pasan cosas buenas a nuestra vida y nosotros deberíamos dar testimonio a otros. En ocasiones suceden cosas buenas y no decimos, pero estamos mal, estamos afligidos y le estamos contando a todo el mundo, mire, me está pasando esto, estoy pasando por ciertas circunstancias, situaciones, y a todo el mundo, al que no debería decirle, le dice. Pero cuando vienen cosas y bendiciones, nos quedamos callados. Pero deberíamos ¿qué? Dar acción de gracias, darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo. ¿Y qué pasó? Versículo 16. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era ¿qué? Samaritano. ¿Será que hay algo bueno a los pies de Cristo? Amén. A los pies de Cristo hay perdón, a los pies de Cristo hay sanidad, a los pies de Cristo, si había un problema mental, las personas son restauradas. A los pies de Cristo la obra de la cruz es revelada. ¿Qué es eso a los pies de Cristo? ¿Qué es esa actitud? Una actitud de someterme, que tú eres el Señor, que yo delante tuyo te necesito. ¿Sí? Eso es a los pies de Cristo, rendición, así es. Pero también a los pies de Cristo usted entiende que todos los enemigos fueron puestos bajo esos pies. ¿Y cuáles son los enemigos? Diablo, enfermedad, pobreza, muerte espiritual. A esos pies todo fue rendido. O sea que es mejor doblar sus rodillas a los pies de Cristo que doblar sus rodillas a las circunstancias. Amén. O sea, a uno a otro usted rinde los pies. ¿A las circunstancias o a Cristo? Yo prefiero rendirlo a Jesús. Este hombre era ¿qué? Samaritano, ¿cierto? Y los otros parece ser que eran ¿qué? Judíos. Pero este samaritano ¿qué hizo? Fue el único que vino a dar acción de gracias. Y en ocasiones los cristianos no somos tan agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué usted no es tan agradecido? Porque usted cree merecerlo. Usted dice, yo he sido fiel en ir a la iglesia. Yo he sido fiel de leer la Biblia. Yo he sido fiel de orar. Yo he sido fiel en servir. O sea, ¿usted qué cree? Usted se lo merece. Nosotros no nos merecemos nada, nada. Él todo lo da por amor.
su misericordia, su gracia, su favor. Todo es por amor. Entonces no somos agradecidos, ¿por qué? Porque pensamos que no lo merecemos. ¿Por qué es que yo soy buena gente? Nada, usted no se merece nada. Sin embargo, Él por su amor nos lo ha dado todo. Y esa actitud lo lleva a usted a hacer ¿qué? Todo lo que tú me das, lo lleva a ¿qué? A tener una actitud de agradecimiento. Usted no es agradecido simplemente porque se lo merece. Usted no es agradecido porque usted piensa que usted es muy buena gente. Es eso es lo que pasa. Pero no, realmente nosotros no somos tan buenos para merecerlo. Amén. Usted dice, no, pero sí, yo no soy tan malo como aquel. Pero sabe que Dios no compara sus acciones con la de alguien peor que usted. Si usted quiere merecerlo, usted debería ser igual que Jesús, y no lo somos. Él hizo caso en todo. Y todos aquellos que se tratan de comparar con Jesús, somos hallados que faltantes. No somos tan justos. Si por nuestras obras fuera, no seríamos justos igual que Jesús. Pero gloria a Dios en los Dios de su justicia. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? O sea, fíjese que Jesús, usted dice que no, pero Jesús sí está pendiente de una actitud de acción de gracias. O sea, Él también le asombra su ingratitud. ¿Sí? Así como él quedó, primero fíjese que Él quedó asombrado fue la ingratitud. ¿Y no eran que eran 10? O sea, ¿qué pasó con los otros 9? No fueron capaces de venir a agradecer. Totalmente ingratos. O sea, Él se asombra cuando Él hace algo en su vida y usted lo único que hace es, es que yo soy muy bueno. O sea, Él queda como asombrado y dice, este cabezón no entiende nada. O sea, Él no sabe qué pasó. Él piensa que fue Él. O sea, Él está engañado por su propio orgullo, por su forma de pensar, porque Él piensa que es autosuficiente. Él piensa que se trata de Él. No, usted puede ser diligente en su estudio, puede ser diligente, pero al final y al cabo el que le da sabiduría, inteligencia, cordura es Dios. Está bien que usted sea diligente, pero siempre debe tener una acción de gracias a Él, porque todo lo que tenemos es por causa de Él. Aún su disciplina para estudiar es por causa de Él. O sea, no hay nada en lo que usted pueda decir, soy solo yo. No. Siempre hay gracia disponible para nosotros y es debido a su gracia. Así que Jesús también nota ¿qué? A los desagradecidos. ¿Sí? Jesús nota a los desagradecidos. Él de una vez dijo, ¿cierto? No son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? ¿Dónde están los 9 que debieron haber dado acción de gracias? ¿Dónde están? O sea que Él va a preguntar, y bueno, ¿y no son tantos de nueva vida? ¿Y dónde están los otros desagradecidos? Sí, porque no vienen a la iglesia. Desagradecidos es lo que son, porque realmente no entienden lo que se le fue dado a través de la obra de Jesús en la cruz. Versículo 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús notó, ¿cierto? Versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe qué? Te ha salvado. O sea, ¿qué pasa cuando usted después se postra a los pies de Jesús? ¿Él lo deja allá? Sí, allá está bien. No, ¿qué dijo Él? Levántate. ¿Sí? Jesús, ¿lo qué? O sea, usted tiene una actitud de que tú eres mi Señor. O sea, con actitud, una actitud hacia Él, de considerarlo Señor y de ser agradecido, ¿Él qué va a hacer? Lo va a levantar. ¿Amén? ¿Lo va a qué? Levantar. Pero si usted se somete a este mundo, ¿será que lo va a levantar? No, lo va a pisotear. Lo va a dejar allá ¿qué? Hundido, ¿cierto? Allá en el hueco. Pero Jesús nos levanta por esa actitud. Cuando doblamos nuestras rodillas ante el Señor de gloria, usted no va a doblar sus rodillas ante las circunstancias, porque Él los restablece. Ahora, ¿qué fue lo que sanó al hombre? La fe, ¿cierto? O sea, ¿sanidad está disponible para todos? Sí. ¿Qué es lo que hace que no sea evidente en nuestras vidas? La incredulidad. La fe toma de Dios. La fe toma de Dios. Está disponible. Cuando la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana, Señor.
Si tan solo, ella era lo único que ella se repetía. Y cuando ella lo tocó, ni siquiera Jesús la estaba ministrando, Jesús estaba hablando allí ni estaba atento de ella. Solamente él dice, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. O sea, la fe toma de Dios, ¿sí? La fe toma de Dios. O sea, ¿qué es lo que realmente, será que Dios no quiere sanarnos? No, más bien la pregunta es, ¿y tú sí estás creyendo? Esa es la pregunta que él te hace, ¿cierto? Usted preguntando, ¿será que tú sí quieres sanarme, Señor? Él sí le está preguntando, ¿será que tú sí estás creyendo? Sí, es la pregunta, él le contrapuntea a usted y le está diciendo, ¿tú estás creyendo? Su poder está disponible, pero nosotros accedemos a su poder por medio de ¿qué? De nuestra fe. ¿Y sabe qué? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él es la palabra hecha ¿qué? Carne. Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo hecho carne. Pero si Jesús no rehusó, estando en esta carne, a sanar a alguien, la palabra hace lo mismo con nosotros. Pero nosotros necesitamos que hallarle, buscarle, encontrarle. Y el que le busca, le encuentra. Amén. ¿Se acuerda cuando allá en el colegio decía, el que me busca me encuentra? Jesús también dice eso, pero para traer sanidad. ¿Para traer qué? Sanidad y bendición. Porque Él quiere sanarnos. Amén. Nuestra fe recibe el poder de Dios que siempre está disponible para nosotros. Así que el problema no es la transmisión, el problema es ¿qué? La recepción. El problema es la recepción. ¿Estás creyéndole? ¿Has plantado la semilla pero la has estado regando? ¿O solamente dijiste, soy sano y ni más volviste a hablar acerca de esa palabra? ¿A meditar en esa palabra? Tienes que ¿qué? Regar esa semilla. Una vez no, una y otra vez, riégala. Cuando dice él, tu fe te ha salvado, esa palabra en el griego es la palabra soso, que significa completo, preservado. Tal vez hay cosas que el enemigo ha hecho en nuestras vidas y Dios puede frenarlas, como lo hizo con esos 9 leprosos. Pero a este hombre, a este que fue agradecido, ¿qué pasó? Le dijo, has sido salvado, soso, completo. O sea, tal vez el enemigo ha hecho cosas que han afectado parte de su cuerpo. Se le ha caído tal vez un pedazo de oreja, de nariz, ¿cierto? Pero no solamente se va a detener su enfermedad, en este caso, sino que también ¿qué? Va a restaurar todo. ¿Se acuerda Malco? Que se le cortó la orejita y otra vez fue ¿qué? Restaurada. O sea, este hombre tuvo fe no solamente para que se detuviera la enfermedad, sino también para que ¿qué? Fuera restaurado, ¿cierto? Pero eso lo reciben de manera completa solo los que viven una vida de acción de gracias. Está bien la fe, pero la fe también debe activarse y debe ir acompañada ¿con qué? Con acción de gracias. Su actitud determina cuánto usted va a recibir de Dios. ¿Cuántos creen que vale la pena dar acción de gracias al Señor? Amén. ¿Debemos ser qué? Agradecidos, agradecidos. Marrakech dice, una vez yendo de paseo a un zoológico, un animal metió su hocico allá dentro del carro. Claro que eso es parte de la travesía. Y ellos le empezaron a dar comida dentro del carro. Y el animal, no sé qué pasó, pero algo le provocó un estornudo y dice que ese carro y ellos quedaron llenos de baba y de moco de uno de esos animales. Dice que el olor era hediondo, una porquería, ¿sí? Mandaron a lavar el carro, le colocaron el pinito, ¿sí sabe cuál es el pinito, no? Pero el ambientador, pero nada que cambiaba el olor del carro. Les tocó finalmente venderlo porque el olor era terrible. Y tal vez el diablo ha hecho eso en su vida, ¿cierto? Metió el hocico en su familia, en su vida y dejó un desastre total, ¿sí? No hay olor tan terrible como que el diablo haya metido su nariz en su vida. Pero Jesús puede restaurar todo. Puede hacer ese soso, ¿no? Él restaura completamente todas las cosas. Él lo puede hacer. Él puede darle una vuelta a lo que el diablo quiso hacer en su vida. Restaurarlo completamente. No que quede ahí a medias, no que sea frenado, sino que ¿qué? Sea restaurado, sea soso. Él lo puede hacer. Pero necesitamos más que trabajar en acción de gracias, ser más agradecidos. En ocasiones somos muy ingratos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos, yo estoy seguro, tal vez usted no lo ha visto, pero todos Dios nos ha favorecido en una y otra cosa. Pero necesitamos ¿qué?
Ser agradecidos. Ser agradecidos, no seamos ingratos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Revisamos. Uy, Señor, seguramente si tú no hubieras estado ahí, yo me hubiera muerto en esa situación. Si tú no hubieras estado ahí, esa persona no hubiera llegado para decirme esto. Él siempre actúa a nuestro favor. Dice la Biblia, todo lo que venga a robar, matar y destruir tiene las características del diablo. Ustedes se cuentan, pero también lo que trae vida a nosotros viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Amén. Entonces, seamos más que 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Dad gracias en qué? ¿En algunas cosas? No, en todo, en todo. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, es que seamos ¿qué? Agradecidos en todo, no desagradecidos, sino agradecidos. Y agradecidos es una actitud de corazón que considera lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Bueno, ¿cuántos agradecidos por la enseñanza de hoy? Amén. Bueno, yo he visto personas nuevas y pues me gustaría saber el acceso a todas las promesas, el acceso a la redención, a la sanidad, a la prosperidad, a la salvación, viene solamente por medio de la obra de Jesús. ¿Sí? O sea, si uno no reconoce la obra de Jesús, no hay acceso a nada. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él, por medio de Él, podemos acceder a las promesas de Dios. Aún la palabra dice que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son ¿qué? Sí y amén. O sea, si usted ve una promesa de Dios, si usted la quiere para su vida, usted tiene acceso a ella por medio de ¿quién? De Jesús. Sin Jesús no tenemos acceso a nada, pero Él es la puerta, Él es la llave. ¿Sí le ha pasado que usted a veces llega a una puerta y tiene un montón de llaves y usted dele y no abre? Porque hay una sola que abre, ¿cierto? Pues Jesús es esa llave que abre lo que nosotros necesitamos, las promesas de Dios. Entonces, me gustaría, si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, me gustaría que pasara aquí al frente y lo recibiera. Hoy es un buen día para agradecerle a Dios, pero también una forma de agradecerle es reconocer el señorío de Jesús sobre su vida.